Listo, profe, la 78 dice sistema endocrónico, dice, ¿cuál de las siguientes hormonas estimula el tiroides? A, calcitonita, B, oxitocina, C, tiroxina, D, prolactina, E, tirotropina. Listo, chicos. Bueno, ¿qué respondieron ahí? ¿Respondieron? ¿No respondieron? Coméntenmelo, por favor. ¿No? ¿No respondieron? Profe, buenos Creo que días, qué la E. pena. No, tío. La La E. E. Muy bien. La E. La- Verifiquen, por favor, en su formulario que pues tenga hasta la E, ¿no? No se les va a olvidar ese pequeño, eh, pues pequeño cosa, ¿no? La E. Bueno, vamos para la 79, chicos. ¿Cuál de las siguientes hormonas estimula la ovulación? Oxitocina, calcitonina, somototropina, hormona tuleinizante y prolactina. ¿Cuál tienen ahí? La E. La D. La D, profe. La D. Muy bien, la D. La prolactina aparece cuando, recuerden esto, aparece cuando ya hay un bebé y pues el bebé ya necesita leche. ¿Listo? Ahí es donde comienza a aparecer. Puede aparecer en el embarazo, obviamente que puede aparecer, pero la prolactina generalmente está prácticamente activa 100% cuando pues nace el bebé. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la siguiente. 80. ¿Cuál de las siguientes hormonas regula los niveles de azúcar en la sangre? Ojo, azúcar en la sangre. ¿Listo? Azúcar en la sangre. Entonces empecemos con la calcitonina, testosterona, progesterona, cortisol o glucagón. ¿Cuál tienen ahí, chicos? La D. La E. La E. La E. Muy bien, perfecto. Ya ahorita vamos a hablar de qué es esa hormona, características de esa hormona, para qué sirve y cómo y qué tiene que ver con la insulina. Mientras que una lo que hace es decir, vamos a producir azúcar, la otra va a decir, oiga, necesitamos es metabolizar el azúcar. Y podríamos estar hablando un poco sobre em, la deficiencia o la falta de algunas hormonas, como para que lo vaya a visualizar. ¿Listo? Entonces, bueno, la PRL o la hormona es la hormona prolactina. ¿Listo? Ojo, prolactina. Esta se activa en la secreción de leche en los mamíferos. ¿Dónde se produce esta hormona? A, en las glándulas mamarias. B, en el cuerpo lúteo del ovario. C, la producción de la placenta. D, en la adenohipófisis. ¿Qué tienen ahí, chicos? A. Sí, las glándulas mamarias. ¿Listo? Ojo, esto incluye a todos los mamíferos, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Bueno, entonces, bien, vale. Vamos a continuar, por favor. Entonces, bueno, alguien que por favor lea la 82, por favor. Vamos a irnos rotando. 82, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo tú? Yo, profe. Listo, dale. Dale de una. Dice, Leo al éxito. Listo. El ciclo menstrual de la mujer está controlado por una serie de hormonas. Indique el orden correcto en el que aparecen si partimos de la secreción de la FSH por la hipófisis. Listo, entonces, bueno, vamos a entender algo acá y es que la FSH es una hormona que es la encargada de estimular el folículo. ¿Listo? El folículo. Y la LH, pues la acabamos de ver, que es la hormona, espérenme que se me fue el nombre, acá está, luteinizante. ¿Listo? Entonces, bueno, nos toca ordenarla dependiendo de cómo se inicia el ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Listo? Espérenme. Ay, ya, espérenme un momento que me enredé acá. Perdón. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar con que lo primero que se va a liberar es la FSH. ¿Listo? Eso es lo primero que se va a procesar. Bueno, ¿qué respondieron? ¿Alguien respondió? ¿Nadie respondió? Si nadie respondió, no hay problema y pues yo la respondo. Igual ya vamos a ver esas hormonas y todo lo demás. La D, profe. Muy bien, correcto. Es la número D.
Primero se produce la hormona ¿de qué? Ah, se me fue otra vez el nombre, por Dios. Del folículo, ¿sí? Luego viene la hormona perdón, luteizante y por último vienen los estrógenos y la progesterona. No se preocupen que ya vamos a ver qué es lo que hace exactamente los estrógenos y la progesterona en el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, en este caso sería la D, ¿vale? Listo. Continuemos. ¿Cuál de las siguientes hormonas está relacionado con la producción de leche? Ya la vimos. ¿Cuál tienen ahí? 83. Muy La bien, A, la profe. prolactina, perfecto. Bueno, ¿quién tiene dudas o preguntas? La 78. Uy, espérenme. 78. Habíamos dicho que estimulan la tiroides, era esto. ¿Listo? Bueno. Vale, continuemos. El conjunto de glándulas de un sistema de comunicación se encarga de controlar las actividades del organismo a través de las hormonas. Se le denomina, pues el que estamos viendo, ¿no? Endocrínico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Listo, vale. Igual, todas estas hormonas las vamos a ir comenzando a ver ahorita. No se preocupen por esa parte que ya las vamos a ver. Listo. Glándulas que liberan sus hormonas al corriente sanguíneo para que viajen a las células blanco o el sistema de defensa se llaman glándulas endocrínicas, glándulas mixtas, glándulas, ninguna es correcta, glándulas exocrínicas. La A, profe. Muy bien, correcto, la A, excelente. ¿Vamos bien? Listo, la A. Características de las hormonas esteroides. Esto ya lo vamos a ver. Vamos a mirar cuáles son las hormonas esteroides, características. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno. Características de las hormonas esteroides. ¿Qué tienen ahí? Rápidamente, vamos a contestar esto rápido, que esto no nos vamos a demorar. Y vamos a iniciar. La D, profe. La D. La D. Son solubles en agua y no se unen a receptores. Sí, ahí está. Listo. Las hormonas no esteroides o derivadas de aminoácidos. Ojo con esta parte, ¿sí? Porque esta parte, bueno, ya la vamos a ver. Entonces, a veces atraviesan la membrana plasmática, otras veces no. Atraviesan la membrana plasmática, la membrana y se unen a una enzima. Pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a un gen. No pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a un receptor de la misma. ¿Qué tienen ahí? La B. La B. La A. ¿Listo? Ahí está. ¿Vale? Bueno, recuerden una cosa. Bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una hormona esteroide y un derivado y una derivada? Vamos a mirar cuáles son las diferencias y bueno, todo lo demás. La hipófisis, ¿para qué sirve la hipófisis? Esa está fácil. ¿Cuál? La B. Muy bien. Regula las funciones corporales y a otras glándulas. ¿Listo? Vamos a colocar ahí la B. Bueno, vamos acá. La función de la hormona tiroxina es acelerar el metabolismo en las células corporales. Ninguna de las anteriores aumenta la cantidad de calcio en la sangre. Aumenta la cantidad de grasa en el interior de las células. ¿Qué tienen ahí, chicos? La C. La La C. Muy bien, se aumenta. Recuerden que la tiroxina, la vimos en la clase pasada, que estábamos diciendo que tiene que ver con el aumento de la cantidad de calcio en la sangre. Está muy presente en los niños debido pues a su alto desarrollo. Recuerden que hay un periodo en los niños que ellos literalmente necesitan mucho calcio para su crecimiento. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Bueno, espérenme un momento. Continuamos. Listo. Perfecto. 90. La función de la hormona paratiroides o paratohormona hace que el calcio pase de los huesos a la sangre para mantener constantes los niveles en la sangre. Hace que el calcio pase de la sangre a los huesos, mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y huesos. Es la hormona que ocasiona el bocio.
¿Alguien por La D. casualidad? D, E, F, G. ¿Cuál tienen ahí? La A. La C. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, pues, va a tener que ver con los huesos, sí. Mientras que esta hormona de acá, la tiroxina, se encarga de aumentar la cantidad de calcio, es decir, se encarga de decirle al cuerpo, literalmente, necesitamos calcio. Entonces, esta va a ser esta. Mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y hueso. ¿Listo? Una pide, la otra lo mantiene. ¿Listo? Son funciones completamente diferentes. Entonces, bueno. La función de la hormona timosina es mantener la cantidad de calcio constante en la sangre. Es la hormona que ocasiona la osteoporosis relacionada con el sistema inmunológico. Tiene que ver con la maduración de linfocitos. Tiene que ver con el metabolismo del azúcar. ¿Qué tienen ahí, chicos? La C. Muy bien. Esta hormona es la que se encarga de decirle de madurar rápidamente los linfocitos o glóbulos blancos. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, continuemos. Insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Ojo con esa parte. ¿Para la diabetes? Para la diabetes. Muy bien. Recuerden una cosa, la insulina es una glándula que lo que va a hacer es metabolizar el azúcar. ¿Listo? Metabolizarlo. Entonces, aquí sería la D. ¿Azúcar o glucosa? ¿Listo? Bueno. ¿Qué es el glutagón? Este de aquí es una hormona que va muy relacionada con la insulina. Esta hormona de acá lo que me hace es el proceso, llamémoslo contrario, entre comillas, y es que mientras que uno le dice, la insulina dice metabolicemos, el otro dice, oiga, vamos a convertir bueno, ¿qué tienen ahí? Antes de darles la respuesta, ¿qué tienen ahí? ¿Qué respondieron en la nota? Ah, profe. A. ¿Es la unión de varias moléculas de glucosa? Está un poco incompleta. ¿Los demás? La Es C. la D. La C. Indica las células del cuerpo que conviertan el glucágeno en glucosa. Muy bien. Esta parte de la insulina y el glucagón literalmente tienen una estabilidad en el cuerpo. Es decir, los alimentos que usted consume se van a convertir en azúcares y luego van a ser metabolizados. Estas dos glándulas tienen mucho que ver. ¿Cuál es el problema? Las personas que tienen una deficiencia en la producción de insulina, el glucagón lo que va a hacer es seguir haciendo su trabajo común y corriente, porque pues esta glándula hace su trabajo común y corriente, y lo que hace o lo que va a pasar es que la cantidad de azúcar va a aumentar paulatinamente en el cuerpo. Las personas que sufren insulina, que sufren de diabetes, perdón, saben que el consumo de insulina va a empezar con cierta cantidad de inyecciones. Si se detecta muy a tiempo, que eso sería como lo ideal, es que van a empezar con unas inyecciones cada 3 horas, bueno, dependerá de la persona, cada 4. Si ya está un poco avanzado, ya va a depender de mayor cantidad de insulina y en algunos casos ya no se va a aplicar en los brazos, sino se va a aplicar en el estómago, que es un poco más doloroso. ¿Por qué se inyecta directamente en el estómago? ¿Alguien sabe el por qué o el para qué? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nunca nadie se ha preguntado por qué en el estómago? No. ¿No? Bueno. En el estómago resulta y pasa que es donde concentramos, llamémoslo así, entre comillas, central de energía. ¿Listo? Resulta y pasa que muchas veces lo que pasa con la insulina es que, lo que pasa con ella es que viajar por todo el torrente sanguíneo es un poco demorado y muchas veces ineficiente. ¿Por qué? Pues porque se va a tardar en llegar donde se necesita. Entonces, lo que hace el colocársela directamente en el estómago es liberarla directamente donde se necesita. ¿Listo? Bueno, eso es algo que pues es muy interesante. Se las recomiendo como para su ensayo.
cómo se descubrió la insulina, a qué temperatura tiene que ser guardada, por ejemplo, qué pasa cuando se cristaliza, qué pasa con una persona que no consume insulina a tiempo y todos estos tipos de hormonas, ¿vale? Entonces, como para que vaya mirando y vaya analizando un poco ¿qué? Su ensayo. ¿Listo? Bueno, continuemos. Las hormonas producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales. Bueno, esa es la última. Suprarrenales, esa la vimos. ¿Cuáles son? ¿No? Bueno, no hay lío. Entonces, vamos a dejarlas hasta la 93. La próxima clase, entonces, empezamos de la 94 a terminar el taller. Deben un momento, por favor, y voy a abrir las diapositivas. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el tema, ¿sí? Que veníamos trabajando. Espero que, pues, todo haya quedado claro hasta el momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacerla, chicos. Si no hay dudas ni preguntas, pues podemos continuar. Bueno, entonces, bien. La clase pasada nos habíamos quedado en las hormonas. Vamos a hablar un poco sobre estas hormonas. Voy a explicarles un poco sobre cuáles son las principales hormonas que tenemos, cuáles son sus principales funciones y todo lo demás. En este caso vamos a hablar sobre las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son unas moléculas, ya les voy a decir de qué tipo o qué naturaleza son, existen dos. Estas hormonas van a producir o van a ser secretadas en las glándulas secretoras o endocrínicas. Estas lo que van a hacer es que van a alterar todas las células. En este caso, entonces, las hormonas van a afectar todas las células de nuestro cuerpo. Sí, todas, absolutamente todas. ¿Listo? Dependiendo, pues, obviamente, de la hormona que estemos hablando. Bueno, continuamos. Hay dos tipos de hormonas. Estamos con las hormonas esteroideas y fenólicos. Bueno, las esteroideas son aquellas hormonas que primero, están hechas de colesterol. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Esto qué significa? Que pues van a utilizar grasa. ¿Listo? Grasa como, llamémoslo, producto, bueno, base para la construcción de estas hormonas. Lo que va a pasar de estas hormonas esteroideas es que van a cambiar la fisionomía, si lo quiere ver de esta forma, pues de la persona, en este caso. Si estamos hablando de un hombre o de una mujer, unas de estas hormonas esteroideas va a ser, si estamos hablando de un hombre, pues van a ser la testosterona y los andrógenos, ¿sí? Que son las glándulas, bueno, son las hormonas producidas para darle pues, llamémoslo así, la fuerza, la cantidad de vello púbico, la alteración de la voz y todo lo demás. Cuando estemos hablando también de hormonas esteroideas para la mujer, vamos a estar hablando de dos en particular. Estas son la progesterona y los estrógenos. Ambas tienen que ver entre la producción de óvulos y todo lo que es el ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que las hormonas esteroideas son aquellas que van a cambiar la fisionomía del sujeto. Mientras que las hormonas derivados fenólicos son de naturaleza proteica, es decir, vienen de proteínas, tienen un bajo peso molecular, ¿listo? Y estas lo que van a producir es temporalmente una acción. Por ejemplo, si usted tiene mucho miedo, se va a producir una hormona que lo que va a hacer es alterar el sistema y lo que va a hacer es ponerlos a sudar. Por ejemplo, segundo, de estas hormonas la más conocida es la epinefrina o adrenalina, si lo quiere llamar de esa forma, que va a alterar perdón, todo el sistema nervioso, va a tensar los músculos y lo que va a hacer es acelerar el sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces, bueno. Hasta aquí más o menos claro lo que es una idea de los dos tipos de hormonas. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Listo. Vamos a continuar un poco con este tema de las hormonas o los tipos de hormonas.
Entonces, en conclusión, tenemos dos tipos de hormonas. Una que cambia la fisionomía y una que va a depender de la situación donde nos encontremos. Estas hormonas tienen que ver, por ejemplo, con eh, controlar el sueño, por ejemplo, controlar la capacidad de reaccionar a algunas situaciones de peligro, ¿sí? Entonces, de esto se van a encargar estas hormonas. Bueno, vamos a hablar de algún tipo de hormonas, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí tenemos algunos tipos de hormonas, algunos ejemplos de hormonas. Aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas proteicas, que son hormonas formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos. Hormonas del crecimiento o somatotrofina o GH, la prolactina, la paratiroidea o para tormonona, hormona de corticotropina, hormona liberadora y bueno, cada una de estas hormonas. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de cada una de ellas, ¿sí? Para que usted tenga más o menos una idea de cómo funcionan estas hormonas, qué es lo que hacen en su cuerpo y sobre todo, qué pasa si alguna de ellas no está o no se encuentra o hay una deficiencia de esta hormona. Por ejemplo, la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Pues es la disminución ahí se me fue, la disminución de los estrógenos y la progesterona paulatinamente. ¿Listo? Paulatinamente. Esto ocurre más o menos cuando una mujer cumple más o menos, pues dependiendo de la familia, genética y todo lo demás, supongamos que más o menos a los 40 años, suponiendo, ¿no? Algunas pueden ser un poco más tardías, pueden ser a los 45, más o menos, como para que lo vaya visualizando. ¿Listo? Bueno, esta parte todavía no. Entonces, bueno, aquí tenemos la hormona del crecimiento llamada somatotropina, ¿sí? Y su función es estimular el crecimiento y la reproducción celular y la generación de tejidos en el cuerpo. Esta es una hormona que está muy presente en los niños, sobre todo recién nacidos, niños que están más o menos en la edad de unos 7, 8 años, que van a empezar su estirón, por así decirlo. Resulta que pasa que esta hormona está en muy activa debido a que pues se necesita la construcción de huesos, la construcción de tejidos blandos, bueno, y demás. Esta hormona permite que los niños puedan ser un poco más resistentes, entre comillas, a golpes y puedan sanar más rápido. Esto se debe a a esta hormona, ya que pues obviamente se están haciendo, o bueno, se están construyendo nuevos sistemas, bueno, no serían sistemas, en este caso sería construyendo huesos, tejidos y demás. ¿Listo? Tenemos la tiroxina o también llamada tetrayodotironina o T4, ¿sí? Parece que es mejor como T4. Esta tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? Y esta lo que va a hacer es que va a convertir los alimentos que consume los niños o los adultos, los va a convertir en energía. Entonces, en los niños esta producción es muy acelerada, ¿sí? Y como es tan acelerada, ellos adelgazan. Si usted se ha dado cuenta, esta hormona lo que hace es adelgazarlos para poder literalmente ayudar a la creación de nuevas células. ¿Listo? Bueno, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de una hormona llamada adrenalina. Está secretada por las glándulas suprarrenales que se encuentran junto a los riñones. ¿Listo? Esta hormona lo que va a hacer es que va a alterar los neurotransmisores, si lo quiere ver de esta forma, y lo que va a hacer es que con la alteración de los neurotransmisores, lo que hace es acelerar el corazón, acelerar el sistema circulatorio, tensar los músculos y prepararse para la situación. Lo que puede pasar son dos cosas. Uno, que la situación de riesgo, que se está liberando la adrenalina, lo que va a pasar es que el sujeto se quede a pelear, o dos, que huya
de la situación de riesgo. ¿Listo? Eso ya dependerá pues de la información o de la forma de crianza, si lo quiere ver, del sujeto. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo. Vamos a hablar un poco de dos glándulas esenciales que tienen que ver con la insulina y el glucagón. Ya se las expliqué un poco, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta algunas cosas. Bueno, lo primero es que ambas van a trabajar en grupo, como ya les estaba diciendo. Su función entre ellas, solo tienen una función y es literalmente regular la cantidad de glucosa que hay en el cuerpo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, lo que va a pasar es que en el hígado es donde se va a liberar estos niveles de glucosa, es decir, esto de estar con mucho azúcar, poco azúcar, bueno, como lo quiera ver. Y este azúcar, ¿qué va a pasar con él? Lo que va a pasar con él es que va a funcionar como un combustible rápido, ¿sí? Para realizar funciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si usted consume una cucharada de azúcar, esta cucharada de azúcar es mucho más fácil eh, convertirla en glucosa que alimentos de sal, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque pues esta azúcar ya está lista y preparada, ya es azúcar. No tiene que pasar por algunos procesos para que se convierta en glucosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que una cucharada de azúcar pues ya está lista y preparada pues, para utilizarse como combustible o como energía. Cuando los niveles de azúcar, o bueno, de glucosa, vamos a ser un poco más precisos, de glucosa son demasiado altos, se libera insulina. ¿Listo? Esto lo que hace es que pues ayuda a metabolizar la insulina rapidísimo. Cuando hace falta glucosa, ¿sí? O está muy baja la glucosa, el glucagón lo que hace es estimular el hígado para que libere pues azúcar que se necesita para el cuerpo. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se entiendan? No, profe, todo está claro. Perfecto. Bueno, continuamos. Listo. Vamos a hablar un poco de la menopausia. Como les estaba diciendo, pues la menopausia es cuando los estrógenos comienzan a disminuir, ¿sí? Y prácticamente desaparecen del cuerpo de la mujer. ¿Listo? Esto que llamamos menopausia da para que comience a cambiar un poco la naturaleza de la mujer, es decir, comienza a cambios en su piel, por ejemplo, cambios en la densidad de los huesos un poco, en su figura y en su estado de humor, debido a que pues la falta de estrógenos, sobre todo, lo que hace es que pues haya un cambio de humor, pues es mientras que se adaptan a este cambio. Esto pues generalmente se maneja cuando la menopausia es bastante compleja para las mujeres. Lo que se hacen es utilizar anticonceptivos que tengan estrógenos. La mayoría de los anticonceptivos tienen una gran cantidad de estrógenos. Entonces, pues, con esta cantidad de estrógenos lo que se hace es ir disminuyendo un poco los síntomas pues, que produce la menopausia y con eso ya se puede literalmente sobrellevar la menopausia hasta que la mujer se adapte a este cambio hormonal. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos. Listo, chicos. Entonces, bueno, como no tenemos dudas, no tenemos preguntas, yo creo que sí tenían, pero bueno. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿sí? Nos quedan 7, 8 minutos, ¿sí? Por favor, les pido que vayan adelantando un poco sobre lo que nos hace falta de ver el sistema endocrínico. Cuando ya terminemos de ver esa parte del sistema endocrínico, recuerden, vamos a devolvernos al sistema óseo y al sistema muscular, perdón, al sistema nervioso y al sistema muscular. Y ya con eso tendríamos entonces hasta las 100 y algo respondidas. ¿Listo? Ya con eso
prácticamente ya casi tenemos la mitad del módulo respondido, entonces, bueno, listo. ¿Alguna otra? ¿Listo? Pregunta, aclaración, dudas, ¿no? No, no, señor, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, si no han desayunado, tómense en estos minuticos para desayunar y pues nos veremos la próxima clase, ¿vale? Chao a todos entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Luego, profe, gracias. Vale, chao, chicos.